En el programa de hoy hemos estado hablando de informantes, de denunciantes, de gente que en un momento dado se ha jugado su bienestar, su carrera, su libertad e incluso su vida para contarnos, para contar a la sociedad cosas que no sabían, que ni siquiera sospechaban. Hoy quiero presentaros a alguien que también ha dedicado los últimos 20 años de su vida o más a divulgar, a investigar algo que se aleja bastante de la verdad oficial, de uno de los asuntos más trascendentes de los últimos 100 años. Y lo ha hecho a través de una decena de libros repletos de testimonios, de pruebas, de datos que, ¿qué queréis que os diga? A mí me han hecho no ya dudar, sino que me tienen incluso bastante convencido. Abel Basti, bienvenido a Días Extraños. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Aquí estamos te cuento, estoy en Bariloche, en mi casa. Bariloche es una ciudad en la Patagonia Argentina, bastante al sur, y que tiene una relación directa con el tema que vamos a tocar, porque Bariloche fue un refugio de muchos personajes que salieron de Europa. El último libro de Abel Basti, que os lo recomiendo, y los otros 9 también, se titula La segunda vida de Hitler, y por el título ya podréis intuir de qué vamos a hablar. El caballo de batalla de Abel Basti durante todos estos años ha sido investigar si realmente Hitler se suicidó en el búnker de Berlín, como nos cuenta la historia oficial, o si tuvo una segunda vida en esta ocasión, según sus sospechas, según sus investigaciones, según sus pruebas y sus certezas, en Argentina. Abel, más de 20 años dedicado a investigar este tema. ¿Cómo fue el comienzo? Sí, en realidad no era un tema. Yo soy periodista. Esto nació en el ejercicio de mi profesión periodística en Bariloche, pero el tema de la guerra, el tema de Hitler, el tema de los nazis, nunca fue mi pasión, nunca me interesó. No veía películas de la guerra, no me interesaban las armas, absolutamente nada. Hasta que un día esto cambió. Y esto cambió porque se desató en Bariloche en los años 90 un caso, que es el caso del capitán de las SS Erich Priebke, que era un personaje relevante de San Carlos de Bariloche, con un pasado desconocido. Y ese año, en esos años comenzó a trascender su pasado, y Italia pidió la extradición de Erich Priebke. Así que como periodista tuve que cubrir ese caso, que duró mucho tiempo. Me tocó la suerte de estar entrevistándolo, digo suerte entre comillas, cuando irrumpió la Policía Federal a detenerlo a las 10 de la noche en su domicilio. Y a partir de ahí, como este caso fue muy largo porque la justicia no decidió la extradición en primera instancia, hubo que llegar a la Corte Suprema. Esto significó varios meses con el caso abierto, y yo tenía que escribir de los nazis, que no tenía la menor idea, o sabía muy poco, pero durante todo ese tiempo las empresas periodísticas para las cuales yo trabajaba, que eran 2 diarios, una agencia de noticias nacional, etcétera, me pedían información de los nazis. Así que tuve que comenzar a investigar, y ahí comenzaron las sorpresas. Esa investigación comenzó aproximadamente en 1993, 1994, y dura hasta hoy. Yo llevo mucho tiempo siguiendo tu trabajo y nunca olvidaré un testimonio de una señora que la grabaste y que se la podía escuchar diciendo "por allí salió", refiriéndose al submarino en el que presuntamente habría viajado Adolf Hitler a Argentina. Y claro, a través de tus obras, a través de tus investigaciones, vienes a sustentar algo muy gordo, que es que la historia oficial está equivocada, interesadamente equivocada, porque hay gente que sabe la verdad y... Sí, no, quería corregir algo. Esto de la historia oficial que se suele afirmar es relativo, porque si nos remitimos a la información de época, cosa que yo hice,
y la exploramos y la analizamos minuciosamente, vamos a ver que la historia oficial a partir de 1945 y especialmente durante el 1945 es que Hitler escapó. Digo historia oficial porque esto es lo que dice Stalin, que era el jefe soviético, cuando sus soldados llegan al búnker y le dicen, Hitler se escapó. Y esta es la información que Stalin transmite a los aliados. Hay un momento de tensión porque Stalin dice, está en España con camino a Argentina o posiblemente ya en Argentina. Franco tiene que salir a desmentir que estuviera Hitler en España. Hay un problema diplomático. Stalin pide que aunque se haya escapado, sea juzgado en Nuremberg en ausencia, como fue otro jerarca que fue juzgado, que fue Martin Bormann. Entonces, cuando uno revisa la información de la época y después de esa época, la información oficial es que Hitler escapó. Stalin muere en 1953 diciendo Hitler escapó. Hasta su muerte, Hitler escapó. Eisenhower, que era el jefe del Estado Mayor Conjunto durante la invasión a Alemania, ya cuando las tropas aliadas habían comenzado con esta última etapa de la guerra, dice, no tenemos ninguna prueba de que Hitler se haya suicidado. Lo dice en el 45, pero después lo dice en 1952, cuando va a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es esto que la historia oficial dice que Hitler escapó? ¿A partir de qué momento? ¿Y por qué circunstancias? Bueno, ese es un tema que hay que investigar. Yo te lo resumo brevemente. Por favor. A partir de la muerte de Stalin, la historia cambia. Cuando muere Stalin, cuando también desaparece su jefe de inteligencia, de la KGB, a partir de esos años, o a partir de ese año que es 1953, si mal no recuerdo, la historia comienza a cambiar. Por lo demás, el Estado alemán de posguerra, que no era nazi teóricamente, no lo declara muerto a Hitler hasta 10 años después, hasta 1956, casi 11 años después, y en presunción de fallecimiento. O sea, no lo que decimos los investigadores revisionistas, entre comillas, sino lo que dice el Estado alemán es que el estatus legal de Hitler entre 1945 y 1956 es de una persona viva. No está declarado muerto. Pero no solamente viva, no tiene proceso en su contra, no hay acusación en su contra, obviamente no hay condena, obviamente no hay orden de captura. Por eso, cuando uno analiza los documentos del FBI, de la CIA y otros servicios secretos, van a estar dando cuenta de un Hitler vivo después de la guerra, pero sin orden de captura. Con orden, en todo caso, de seguimiento o de mantener un control sobre esa persona, pero no hay orden de captura. Así que yo diría que todo lo que conocemos como historia oficial también hay que revisarlo. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué ese fue el punto exacto elegido por Hitler para su exilio, para esa segunda vida? Bueno, esto es mucho más complejo. Argentina tuvo siempre una relación muy amistosa con Alemania en todos sus niveles, en el nivel empresario, en el nivel político, en el nivel militar. Y cuando hablamos de esto, hablamos de relaciones muy estrechas, y desde lo empresarial, Alemania había decidido tomar Sudamérica como una de sus zonas importantes de comercio y había radicado gran cantidad de empresas en toda Sudamérica, particularmente en Argentina, ya desde el principio del siglo XX. O sea, la comunidad alemana era muy fuerte y había no solamente empresas, había líneas marítimas, por ejemplo, las que hacían todo el Océano Atlántico bordeando la Patagonia, tanto de la Argentina como de Chile, empresas constructoras, contratistas del Estado. O sea, había un pool, un holding alemán que se hizo muy fuerte durante todo el siglo, especialmente antes del estallido de la guerra. Esa es la situación que yo describo en mis libros con mucho detalle, ¿no? Sí. Esto es un breve resumen. Ahora bien, segunda parte, Hitler tiene un plan B, tiene un plan de escape en caso de que pierda la guerra. Ese plan B, que tiene toda persona en la misma condición,
de estar liderando una batalla y tener la posibilidad de perderla, comienza a consolidarse a partir de la imposibilidad de tomar la Unión Soviética. Cuando Hitler ve que no solamente no la puede tomar, sino que los soviéticos se le vienen encima, ese plan se consolida fuertemente. Y estamos hablando de un plan muy minucioso, muy detallado, con una serie de compartimientos de evasión de capitales, de evasión de técnicos, de científicos, de evasión de desarrollos tecnológicos, etcétera, etcétera, y obviamente evasión de hombres. Este era un plan compartimentado donde quien trabajaba en cada programa de evasión no sabía sobre los otros programas y la información era mínima respecto a todo el plan. El único que tenía la concepción general del plan era Hitler y su hombre más cercano, que era Martin Bormann. Estamos hablando de lo que se llamaría el Plan General Plan 1945. Esto implicaba no solamente que se sacaba, sino cómo se sacaba. Esto implicaba los medios, las rutas, los momentos y los destinos finales, porque eran varios destinos. Vamos a recordar que la mayor cantidad de nazis que salió de Europa fue a Estados Unidos, no fue a la Argentina. Fue a toda América, pero en cantidad, en volumen, fue a Estados Unidos. Estamos hablando de miles y miles de nazis. Y no solamente científicos o técnicos, porque esto es lo que se hizo creer a la gente, porque bueno, no es cuestionable que un científico vaya a trabajar en Estados Unidos. Pero Estados Unidos fueron criminales de guerra, fueron toda la red de inteligencia que tenían armados los nazis para espiar a los rusos, quedó bajo directiva de Washington, los espías alemanes pasaron a ser espías de los norteamericanos. Los instructores de los Boinas Verdes, que era un grupo de élite de Estados Unidos, en su legajo en los Estados Unidos, son hombres de las SS con el uniforme de las SS. Entonces, este plan de evasión contemplaba salir hacia Occidente, poner a resguardo el capital alemán, ya sea en divisas, en desarrollos y en hombres. No solo ponerlo a resguardo en Occidente, sino que reutilizar todo este capital para combatir a los soviéticos en lo que va a ser la Guerra Fría, que comienza a los pocos meses después de haber terminado la Segunda Guerra, donde los socios, como era la Unión Soviética y Estados Unidos, pasan a ser enemigos, y donde los enemigos, entre comillas, Estados Unidos y Alemania nazi, pasan a ser socios. Y cuando digo socios, digo con toda la palabra que implica socio. Yeah. Porque ninguna empresa del Tercer Reich, de las grandes empresas del Tercer Reich, sucumbió al terminar la guerra. Todo lo contrario, crecieron mucho más, en algunos casos asociadas a capitales norteamericanos y radicadas en América. Entonces, tú me preguntas ¿por qué Argentina? Bueno, esa pregunta última, en su detalle máximo, la debería contestar Adolf Hitler. Pero ¿por qué Argentina? Bueno, Argentina tenía una serie de ventajas. En principio, todos estos antecedentes relacionados a la Alemania nazi con un gobierno militar que era pro-alemán, por decirlo de algún modo. Recordemos que en América había varias dictaduras y se habían alineado, si bien no formalmente a lo mejor, sí ideológicamente con Hitler. Argentina va a mantener la neutralidad en la guerra, como lo hicieron casi todos los países cercanos a Argentina, el caso de Chile, el caso de Paraguay, el caso inclusive de Uruguay, que le declara la guerra a Alemania hacia febrero del 45, Argentina se la declara en marzo, y se la declara en realidad porque había un pacto de que para ingresar a lo que sería las Naciones Unidas o todo ente multilateral había que ser de algún modo enemigo del eje. Chile no llega tanto, le declara la guerra a Japón solamente, pero no a Alemania, para poder formar parte de ese nuevo club de naciones durante la posguerra. Bueno, entonces tenemos ese cuadro de Argentina histórico y además algunas ventajas de tipo geográfico. Por ejemplo, Argentina era uno de los países más alejados de la zona de conflicto, tiene un litoral de más de 3.000 kilómetros de playas absolutamente sin control para esa época,
Al día de hoy uno va a esas playas y son lugares muy inaccesibles, prácticamente sin población. Esto de la población también obraba a favor. En la Patagonia era una de las regiones del mundo con menor densidad de población del mundo. Muy pocos países que tenían esa baja densidad de población. Así que era un lugar relativamente seguro, además con posibilidad de escape o de salida hacia el Atlántico, hacia el Pacífico, hacia la cordillera de los Andes. Y para quienes conocen esta zona, en particular Bariloche, que va a ser el refugio principal de los máximos jerarcas, es Baviera. Esto son montañas, son lagos, paisajes espléndidos. Yo en este libro, que es La segunda vida de Hitler, menciono esto, lo cuantifico y digo, este territorio fue tomado por los alemanes a partir de la compra de una gran cantidad de estancias, que se sumaban a las preexistentes que tenían los alemanes, más 2 áreas fiscales que son parques nacionales, que también estaban prácticamente tomados por los alemanes, porque el Estado estaba tomado por los alemanes. Y yo configuro que ese cuadro cercano a Bariloche, o que rodea Bariloche, que es el lugar elegido, es de aproximadamente 1 millón de hectáreas en esta zona. Estamos hablando de una superficie mayor a la de algunos países actuales, 1 millón de hectáreas. Entonces, esa fue la zona liberada y elegida para situar, en este caso, a Adolf Hitler en un lugar que es una estancia, se llama San Ramón, es una estancia, que tiene una serie de curiosidades históricas también. ¿Por qué? San Ramón fue el primer campo alambrado de la Patagonia, más de 100.000 hectáreas, que pertenecieron desde 1909 a un principado alemán, Schaumburg-Lippe, que tiene que ver también con esta historia, es parte de la familia de Bernardo de Holanda, uno de los personajes involucrados directamente con los nazis en el mundo y particularmente en Argentina. Así que esa estancia va a ser desde la Primera Guerra refugio de alemanes. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra hay un combate en las Malvinas entre la flota alemana y la flota inglesa, la flota de von Spee, que muere, la flota alemana es prácticamente eliminada en el combate de Malvinas, hay 800 tripulantes muertos, la pérdida de la mayoría de los barcos, pero un solo barco escapa al sur de Chile, sus tripulantes cruzan la cordillera, llegan a Bariloche, y uno de los personajes que llega a la estancia San Ramón, que era territorio alemán, por decirlo de algún modo, es Canaris, un suboficial para esa época, muy joven, que en la Segunda Guerra va a ser jefe de contrainteligencia de Hitler. O sea que ya en esa época hay un vínculo cierto de los alemanes, particularmente de Canaris, con Bariloche y con la estancia San Ramón. Una estancia en ese momento cuyo administrador era von Bülow. La familia Bülow era muy importante en Alemania, el canciller era von Bülow, era primo del administrador que estaba en San Carlos de Bariloche, además de otros personajes de la aristocracia alemana que estaban relacionados con esta familia. Así que hay una relación histórica, hay una situación geográfica conveniente y hay una decisión de que en ese gran plan Hitler y sus hombres vengan a esta ciudad. Decías que Bariloche es como Baviera y en algunos casos hasta arquitectónicamente hay edificaciones que parecen directamente extraídas de Alemania. Estos nazis afincados en Argentina han mantenido un perfil bajo, han querido ser discretos, pasar desapercibidos, o por el contrario han tomado un papel relevante pues en las finanzas, en la política, en la economía del país. Yo creo que los nazis en Argentina es lo mismo que los nazis en cualquier parte del mundo. Yo te lo decía, en particular hacía la referencia a Estados Unidos, ¿no? En cuanto a su nivel de influencia. Hay países más pequeños como Paraguay, donde la estructura nazi fue muy fuerte
y las ideas y la filosofía lo siguen siendo hasta hoy. El actual presidente de Paraguay es el hijo del secretario privado de Stroessner, que fue quien dio refugio a los nazis y mantuvo una estructura de dictadura militar durante muchos años. En Argentina esto no es así, esto se disipó con el transcurso del tiempo, pero la historia es siempre la misma. Los nazis llegan a América, llegan en un plan además muy aceitado, muy aceitado, porque tenía que ver también con la radicación de empresas alemanas. Por ejemplo, Eichmann trabajó en Mercedes-Benz, en Buenos Aires, Adolf Eichmann. Yo he visto algunas cartas de este tema de las migraciones, de los coordinadores de estas migraciones, y era muy preciso. Ellos decían, necesitamos 5.000 hombres en Colombia, por ejemplo, de tal perfil. Esto significaba, bueno, tener esos hombres con ese perfil, tener los pasajes, los cambios de identidad si era necesario, los transportes, y en los lugares de recepción, la forma de darles vivienda y de darles trabajo. Esto es lo que se hacía. Entonces, las empresas alemanas se radicaban en los países americanos, grandes empresas, que en sus plantas tenían 5.000, 10.000, 15.000 hombres, y estos alemanes que llegaban iban a ser empleados de esas empresas de tal manera que ya tenían garantizado un trabajo. Ahora, esto tiene un trasfondo político. ¿Por qué? Porque las empresas alemanas que se radicaban en América, particularmente, yo he estudiado mucho Sudamérica, en el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de Argentina, de Chile, de Paraguay, etc. Estas empresas decían, bueno, yo me radico, yo estoy sacando mi capital de Alemania, me estoy radicando en el otro continente. Ahora, yo quiero seguridades políticas, porque no vaya a ser que yo monte toda esta gran empresa automotriz, industrial, y de golpe me gane el comunismo en ese país y me expropie la empresa. Entonces, esta cuestión está directamente relacionada con las seguridades políticas que pedían los alemanes, que eran gobiernos de facto, de derecha, que garantizaran que el comunismo no entrara de ninguna manera en esos países. Por eso vamos a ver en los años 50, en el mapa de América, una gran cantidad de dictaduras, obviamente dictaduras de derecha, donde los nazis, vivitos y coleando, no nazis de libro, van a ser asesores de esos gobiernos. El caso de Klaus Barbie, por ejemplo, en Bolivia, que se va a convertir además en un narcoestado de la mano de los nazis, ¿no? Donde ya entramos a ver otros componentes que yo desarrollo en un ultimísimo libro que salió, que se llama Hitler y el Nuevo Orden Mundial, porque ahí vemos todos los vectores, cómo se combinan y todos los intereses, cómo se compatibilizan. Presumiblemente, aunque Adolf Hitler hubiera sobrevivido al cerco de Berlín, pues al siglo XXI evidentemente no habría llegado. ¿Sabemos algo de las circunstancias de lo que sería la muerte real de Hitler? Bueno, Hitler entra a la Argentina con 56 años de edad. Es un hombre, no es un viejo, es una mujer mucho más joven, que es Eva Braun, casi 20 años más joven, y tiene una vida, por todo lo que yo he podido reconstruir con las personas que estuvieron con Hitler, una vida relativamente de un jubilado, sin preocupaciones, viajando mucho, moviéndose, reuniéndose con sus viejos camaradas, reuniéndose con empresarios, reuniéndose con políticos, y sin problemas de salud mayores, como cuenta la historia oficial. Yo tengo la suerte de estar en Bariloche, que fue su lugar de refugio. Entonces eso me da un plus respecto a la investigación, porque hay muchas historias, he podido entrevistar a gente, hay muchos lugares relacionados y hay muchos detalles finos que uno puede llegar a colectar por estar en el mismo lugar, ¿no? Esto es muy difícil hacerlo si uno no está en el mismo lugar. Respecto a la muerte de Hitler, las historias más fuertes son en Paraguay. En principio, bueno, hay una afirmación de un militar brasilero que vive, que él asegura haber estado
en lo que sería la última ceremonia fúnebre de Hitler en Asunción del Paraguay, realizada en 1973, con una muerte previa, porque esta es una segunda ceremonia, en 1971, en febrero de 1971. Yo he estado mucho en Paraguay y he reconfirmado esta historia a través de fuentes militares. O sea, según esta versión, Hitler murió en Paraguay en febrero del 71, tuvo un primer entierro y un segundo entierro en una cripta, que es donde participa este militar brasilero de la ceremonia. Participa porque había un representante por país. Él le tocó Brasil porque estaba muy vinculado a los nazis de Brasil. El lugar lo describe con mucha precisión. Era un lugar donde funcionaba un edificio de la ayuda social alemano-paraguaya, que era una entidad benéfica, que funcionaba como sitio para recepción de gente del interior que iba a la capital a tener alguna atención médica, a hacer trámites. Entonces tenía su restaurante, tenía sus dormitorios, etc. Bueno, entonces este hombre cuenta que en ese lugar se construyó, en un tercer subsuelo, una cripta funeraria que es donde él asistió. Luego de esto, este edificio fue demolido, absolutamente demolido. Era un edificio, no era de material, era un edificio en su mayor parte de madera, y se construyó un hotel, en manos de alemanes, obviamente, que está hasta el día de hoy ese hotel. Y donde, bueno, lo que pasó, según los testimonios que yo he podido recolectar, es que todo ese sector de los subsuelos fueron cerrados, totalmente cerrados. Esto lo dice también el militar brasileño, ¿no? Entonces, hoy el hotel está habilitado, aunque suene raro, ¿no? Y en el primer subsuelo se accede a lo que sería un pequeño estar del hotel, pero no se puede ir más abajo, porque está todo cerrado, están cerrados todos los accesos. La vez que este tema ha salido en Paraguay, en el principal diario de Paraguay, a 2 páginas, el diario Última Hora, no hace mucho, recientemente, con un despliegue impresionante, fue la única noticia que salió. Al día siguiente se acallaron todos los medios, ni los medios chicos, ni los medios independientes, entre comillas, los medios digitales. Nadie replicó la noticia. Y este mismo diario no tuvo una segunda nota, lo que es muy impensado cuando uno publica una noticia de tapa a 2 páginas con un desarrollo de estas características particularmente. Lo que espera en la segunda edición o al otro día es por lo menos, qué sé yo, una entrevista al dueño del hotel, sí, un seguimiento. Hacer un seguimiento con los vecinos, con los ancianos del lugar, qué sé yo. Bueno, silencio de radio. Has mencionado varias veces los testimonios y es una cosa que impresiona de tus libros. En tus libros hay decenas de testimonios, y para que nuestros oyentes se hagan una idea, no estamos hablando de yo lo vi de lejos o a mí me dijeron. No, de personas que trataron con Hitler, que conversaron con Hitler, que fueron personal de servicio de Hitler en los lugares donde vivió, que fueron sus guardaespaldas. De todos estos testimonios que has recogido a lo largo de los años, ¿ha habido alguno que te haya impresionado especialmente, que digas, es el testimonio que yo estaba esperando? No, siempre el primero es el primero que uno acepta como tal, es el desencadenante, ¿no? Es el más fuerte. Pero son muchos testimonios buenos. Para quien quiera verlo, bueno, en mi canal de YouTube a mi nombre, Gabriel Basti, están algunos de esos testimonios. Pero, por ejemplo, hay un teniente coronel argentino, teniente coronel Julio Hale. Julio Hale guardó su secreto hasta los 92 años.
iba a tener una operación que no sabía si salía con vida y le contó su secreto a su mujer. Salió con vida de la operación. La mujer se lo contó a su hijo y su hijo me lo contó a mí. Entonces le digo, mira, hay que grabar a tu papá por lo que está diciendo. Y efectivamente, se logró la grabación. Al tiempo falleció, al tiempo de grabarse falleció, con lo cual, bueno, no perdimos el testimonio. Porque si hubiera fallecido, como muchísimos casos más, se hubiera llevado el secreto a la tumba. El teniente coronel Julio Arturo Hale cuenta con lujo de detalles cuando fue él, como hombre del ejército, fue convocado a la Casa de Gobierno por el ministro de Guerra en esa época, llevado frente al presidente en ese entonces Perón, que le encomendó una misión secreta. Esa misión secreta consistió, yo te lo estoy resumiendo, mucho, consistió en llevarle un portafolio con un sobre lacrado, cerrado adentro, a Adolf Hitler en Bariloche. O sea, de entrada le dijeron, usted le tiene que llevar este sobre al señor Hitler en su domicilio de Bariloche, así le dijeron. Y bueno, el teniente coronel cuenta cómo fue esa misión. Fue embarcado en un avión militar obviamente, que lo bajó en Bariloche. Cuenta cómo fue llevada a esta estancia que yo te mencionaba anteriormente, que es la estancia San Ramón, y cuenta cómo fue atendido primero por los guardaespaldas, después por el mayordomo general, después cómo fue conducido al despacho de Hitler, con escritorio, un despacho de un funcionario, y donde él mantuvo una conversación no muy larga, no muy extensa, suficiente como para entregarle este sobre, y da fe de todo ese operativo, que no se lo contó absolutamente nadie hasta hace muy poco tiempo. Hale, el teniente coronel, falleció hace 3 años. ¿No? Inclusive yo publico este libro, La Segunda Vida de Hitler, sin mencionar su nombre, porque yo tenía un pacto que era, yo publico pero sin decir quién es mientras esté vivo. Lo digo a partir de su muerte. Ese era el pacto. Yo podía publicar, pero sin decir el nombre. Así que publiqué con una X su nombre, ¿no? Porque no lo podía decir. Ahora lo puedo decir, pero además, bueno, está grabado y dejó algo más, que es un documento de 5 carillas donde describe la situación con su firma, ¿no? Lo dejó por escrito. Así que bueno, me parece que ese tipo de testimonios son muy importantes, porque además uno de estas historias las chequea con el contexto histórico. Efectivamente, según mis otros testimonios, en 1953 Hitler estaba acá en Bariloche. Pero además hay cosas muy curiosas. Hay una publicación que es Police Gazette, una publicación en inglés, que ese año está diciendo en tapa: Perón está escondiendo a Hitler, con una caricatura de los dos, y con una sucesión de notas, evidentemente tenían una fuente muy buena, donde describe exactamente lo que estaba pasando, que era que Hitler estaba viviendo en una estancia en la Patagonia. Si uno toma los diarios de época, se va a llevar muchas sorpresas, porque esto no era un secreto, como la llegada de los submarinos alemanes a la Argentina. Esto no era un secreto, era información que estaba en la prensa. Yo recuerdo haber visto, no recuerdo dónde, pues a lo mejor en algún libro tuyo, que se llegaron a publicar fotografías en prensa del aspecto que podía tener el Hitler fugado, con bigote, sí, sin bigote, calvo, etcétera, etcétera. Y eso se publicaba en prensa porque se daba por hecho que Hitler había escapado. Sí, claro. Bueno, si no, no se entiende el cúmulo de informes de inteligencia que hay posteriores a la guerra relacionados a un Hitler vivo. Si no, no se entiende por qué una agencia como la CIA daría crédito a esta versión, y habría cúmulos de expedientes y
de material informativo, de notas, incluyendo fotos, dándole importancia a esta situación. Si no, sería rechazada de plano, digamos, ¿no? Uh-huh. No tendría sentido un informe de esas características. A ver, todo este tiempo has estado centrándote en una cosa que sería la ocultación más importante de todos los tiempos. ¿Has tenido problemas? ¿Has tenido amenazas? ¿Has tenido algún tipo de presión? ¿Alguien ha acudido a ti con malas intenciones? No. Yo creo que lo lógico dentro de lo que es la profesión periodística para tratar un tema de este tipo. Pero lo que uno puede considerar aceptable para la presión a la prensa cuando toca un tema de esto. Eso está bien. Dime, ¿tú crees que algún día cambiarán los libros de historia? ¿Que se cambiará la versión? ¿Que se dirá, bueno, pues no, Hitler realmente escapó y tuvo una vida posterior que incluso podemos documentar de tal o cual manera? ¿O esto ya es una especie de realidad consensuada? Ya todos nos hemos puesto de acuerdo, o la sociedad se ha puesto de acuerdo en que es así y es inamovible. Bueno, esto que tú dices es una cuestión muy subjetiva, ¿no? ¿Qué son los libros de historia? Hoy, cuando cuestionamos todo y tenemos la posibilidad de hacerlo a través de los accesos a distintas fuentes, a la tecnología y demás, ¿qué son los libros de historia? Si yo leo los diarios de época, como te contaba, Hitler escapó. Yo puedo hacer un libro de historia tomando los artículos periodísticos de época, sin decir absolutamente nada, o tomando los documentos de servicios de inteligencia. U otros documentos, hay documentos privados mencionando el escape de Hitler, hay fotos, hay mucha información respecto a esto. Entonces yo creo que este esquema tradicional de la historia tiene que ver particularmente con el siglo XX, o sea, con una concepción de la sociedad y de sus sistemas de informarse que se fortalecieron en la medida que se fortalecía la sociedad industrial, con sus intereses y con sus sistemas de poder. Y ese sistema de poder creó un modelo de historia, de formación y de educación, donde estuvimos sumergidos todos los que hoy tenemos, la edad que podemos tener nosotros. Yo creo que esto cambió. Entonces, ¿cómo se concibe la historia ahora y cómo se va a concebir en el futuro? Yo creo que hay ciertos cambios en esto. Antes, bueno, lo que decía el diario era inobjetable, la información del diario, porque era el diario. O si el noticioso de la radio, y era la radio. ¿Quién había dicho esto? La radio, listo, no se discute más esta cuestión. Yo creo que esto está todo hoy absolutamente cuestionado, las fuentes están cuestionadas, los orígenes de la información están cuestionados, todo lo que es fake news, que hoy lo vemos, la manipulación de la información hoy la vemos. Entonces, bueno, yo creo que se va reescribiendo la historia y, bueno, no sé qué se va a decir de Hitler dentro de 100 años, pero seguramente no va a ser una versión única, por lo menos. A ver, este libro del que habíamos estado hablando, La segunda vida de Hitler, digamos que es de nivel avanzado. Para los oyentes que quieran adentrarse en tus investigaciones y que quieran conocer bien la historia, digámoslo así, desde cero, ¿por cuál recomendarías empezar de los tuyos? Que están disponibles en Amazon, por cierto. Hay un libro que está publicado en España por Editorial Absalón de Cádiz. Bueno, está en Amazon también, está publicado por Planeta, es accesible por las redes, que se llama El exilio de Hitler. El exilio de Hitler es un libro donde desnuda todo lo que es la trama, la falsa trama del búnker, la falsa trama del suicidio, con muchos elementos a considerar, hasta la llegada a la Argentina, en la forma de evasión y la llegada a la Argentina. Hay muchos detalles que, bueno, son muy, muy contundentes. O sea, uno, después de leer este libro, creo, al menos así algunos lectores me lo han comentado, no se puede creer que
que se haya impuesto la teoría del suicidio, sin evidencia alguna concreta. O sea, tuvimos en el búnker, según la historia oficial, un doble suicidio, con todo lo que ello implica en cantidad de pruebas. Pero resulta que no tenemos las pruebas mínimas. No tenemos el arma asesina o las armas asesinas. No tenemos fotos o filmaciones de Hitler muerto, por ejemplo. Las tenemos de Mussolini. No hay duda que Mussolini murió. Tenemos las fotos del doble de Hitler muerto y las filmaciones del doble de Hitler muerto, porque, para quienes no lo saben, cuando los soviéticos entran a la Cancillería se encuentran con un Hitler muerto. Entonces le sacan fotos, lo filman. De esto hay muchísimo material. Después se dan cuenta que es un doble. Los diarios rusos publican que habían encontrado el cadáver de Hitler, pero después se dan cuenta que es un doble porque había un conjunto de evidencia desde las medias que estaban surcidas hasta, bueno, detalles físicos que no concordaban. Pero acá se tomó foto de este doble y se lo filmó. Esto se puede ver en YouTube, las filmaciones de época. Si Hitler se suicidó y los nazis querían demostrar que se había suicidado, ¿por qué no hay fotos de un Hitler muerto? ¿Por qué no hay filmaciones de un Hitler muerto? Entonces, no hay escenario, no hay una pericia criminalística. ¿Cómo se entiende que no hay una pericia criminalística? Donde dictamine este hombre murió en tales condiciones, con todo hecho en el escenario, todo lo que se puede hacer en el escenario del crimen. Y fundamentalmente no hay cadáver. Por eso Alemania no lo declara muerto a Hitler, porque sin cadáver no se puede declarar la muerte de una persona. El único cadáver que los rusos presumieron que podía ser Hitler, cuando uno ve la pericia forense, dice, esto es un disparate. Es un esqueleto que no guarda las medidas antropométricas de Hitler, con todas las costillas quebradas, con los fémur rotos, le falta un pie, le falta parte del cráneo. Los antebrazos están rotos también. Entonces uno dice, pero si a Hitler, según la historia oficial, lo enterraron enterito. Nadie le rompió la costilla. Lo enterraron enterito y lo quemaron y lo quedó enterrado. Bueno, esto de la quemazón, la hoguera. Ustedes saben que los hornos crematorios son los únicos instrumentos donde el cadáver puede ser reducido a ceniza. Una combustión a cielo abierto no alcanza para destruir los huesos. Esto es obvio. Pero hay muchos testigos falsos que dicen, bueno, quedaron las cenizas. No pueden quedar las cenizas. No hay forma. Hagan la prueba en su casa. Traten de, a fuego abierto, reducir un hueso a ceniza. Es imposible. No se alcanza la temperatura necesaria. Entonces, hay un cadáver extraño que se atribuye a Hitler, que después se lo hace desaparecer en los años 70. Los soviéticos deciden destruir ese cadáver. Pero, bueno, guardemos evidencias. Guardan dos cosas. Uno es un pedazo de cráneo, con un disparo. Pedacito de cráneo, chico. Un disparo. Entonces dice, este es el cráneo de Hitler. Bueno, cuando uno va a la autopsia, ese pedazo de cráneo no está con un disparo. Entonces los rusos dicen, no estaba ese pedazo, pero nosotros volvimos un año después, en 1946, al mismo lugar y lo encontramos. Es raro que no encontraron después algo que debía estar y que se supone que investigaron minuciosamente cuando encontraron el cadáver. Se supone que no dejaron sitio de ese lugar sin relevar. Un año después. Ahora, ¿qué pasa? Después, ya en el 2000, un equipo forense norteamericano hace un estudio de ADN de ese cráneo, de ese pedacito de cráneo, y es un ADN femenino. Es femenino el ADN del cráneo de Hitler. Entonces este no es el cráneo de Hitler. Entonces dice, bueno, pero tenemos los dientes.
volvamos a lo ridículo de la situación. Doble homicidio. Doble homicidio. Nos queda como única prueba puentes dentales de Hitler. Arranquemos diciendo algo que es muy obvio. Ningún juez del mundo va a dar por muerto a una persona porque están los puentes dentales. Ahora, ¿cómo es esto que esto es la prueba? Bueno, hay que revisar. Esto que nadie hace, obviamente. Cuando uno revisa, dice que junto al esqueleto este que dije que no se parece a nada de Hitler, se encontraron puentes dentales, tirados ahí al costado, dice un general. Unos puentes dentales. Los puentes dentales son llevados a Moscú. Stalin dice, apresamos gente que tenga que ver con la odontología, sí, apresamos unos ayudantes de los dentistas de Hitler. Bueno, díganle si pueden reproducir este puente, hacerlo exactamente igual. Y efectivamente, lo hacen exactamente igual. No uno, varios puentes. Que incluían dientes orgánicos. O sea, dentro gran parte de metal y 4 dientes orgánicos. Que además, Hitler tenía, esto no lo dije antes, pero tenía puentes dentales de repuesto también. Con lo cual, había varias copias de los puentes dentales de Hitler. Entonces, recientemente un equipo francés dice, nosotros tomamos los puentes dentales de Hitler. Tomamos una radiografía de un cráneo que se supone que es de Hitler. Imagínense una radiografía de los años 40, la calidad que puede tener, es muy difusa. De hecho, es muy difusa, no es la tecnología. Entonces dicen, estos puentes dentales que tenemos acá son iguales a los puentes dentales del cráneo. Ergo, estos son los puentes dentales de Hitler. Pero van un poco más lejos los médicos franceses. Dicen, en consecuencia, Hitler murió en el búnker de Berlín el 30 de abril de 1945 a las 15:30 horas. Entonces, esto es lo ridículo de la información que no es analizada. Porque yo digo, sí, claro, cualquier puente dental, que eran copias, es igual o parecido a la que se ve en la radiografía del cráneo. Porque son copias y desde el punto de vista morfológico son casi iguales o iguales. Cuando estos dentistas franceses le piden a los rusos recientemente hacer un estudio de ADN de los dientes orgánicos, los rusos se lo niegan. Vaya. Bueno, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Cada uno saca su conclusión. Por supuesto que sí. A ver, permíteme que te cuente una anécdota completamente verídica, tal como me la relataron, que me contó un buen amigo, un académico, una persona de peso en el mundo académico, que no voy a citar por si no quiere que se cite, y que era que estaba en Berlín hace ya tiempo haciendo turismo y bueno, pues se sentó en un banco en una céntrica plaza donde al parecer había una especie de salidas subterráneas o de puertas, y un viejecito se le sentó al lado y le dijo, ¿por ahí salió? ¿Por ahí salió quién?, le preguntó. ¿Hitler? Yo lo vi. Esto no tiene ninguna carga probatoria más allá de la simple anécdota, pero desde luego me sirve para despedirte. Despedirte yo creo que hasta dentro de no mucho, porque estoy convencido de que los oyentes de Días Extraños reclamarán más de tu conocimiento, pero hasta que llegue ese día, pues solamente agradecerte, darte muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento a Días Extraños. Bueno, ha sido un gusto que me invitaras. Todos los oyentes que quieren profundizar el tema, ya te digo, yo tengo mucha información en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube, estos videos que te decía de testimonios, así que además de los libros, digamos, hay bastante información. Y otra cosa más, estas cosas que tú cuentas, que parecen
pequeñas cosas que no tienen sentido en forma aislada. Yo recibo mucha información de este tipo. Ahora, no tiene sentido cuando tú tienes esa información aislada, pero cuando a esa historia, como si fuera un rompecabezas, ¿no? A esa pequeña historia le vas sumando otras pequeñas historias que van apareciendo, y son todas concordantes en la situación, en el tiempo y en los lugares. El mapa se va armando con bastante claridad, y pequeñas historias que parecen ser irrelevantes cobran sentido y se integran a ese mapa integral, a ese rompecabezas cuya figura principal es el escape de Hitler. Entonces, como se dice muchas veces, yo tengo el rompecabezas armado, no tengo todas las piezas, me faltan algunas piezas, pero tengo una cola de vaca, tengo unas patas de vaca, tengo una cabeza de vaca. No tengo todas las piezas, pero que esto es una vaca, es una vaca. Pues Abel, menuda vaca. Un abrazo muy grande desde España. Un abrazo también aquí desde la Patagonia y bueno, a tus órdenes.